Bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a pues esta humilde trinchera de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la resistencia católica, y bienvenidos pues al inicio de las conferencias cuaresmales del año 2026. Ya las iniciamos el año anterior con el padre Charles Moore, y este año van a intervenir distintos sacerdotes. Y el primero que nos acompaña hoy en esta primera conferencia cuaresmal es nuestro queridísimo y admirado Monseñor Alberto José González Chávez. Bien, unos apuntes iniciales en este introito. Primero, uno de los síntomas de la Iglesia moderna, desde el Vaticano II, es que trata a los fieles como si fueran imbéciles. Imbéciles, entiéndame, en el sentido etimológico latino, de débiles mentales, pusilánimes, de almas pequeñas. Nosotros en Tectón queremos tratar a los fieles no como débiles mentales, no infantilizándoles como críos, o adolescentilizándoles como adolescentes perpetuos con el síndrome de Peter Pan, sino como adultos, como personas adultas que quieren conocer a Jesucristo cada vez más, a su Santísima Madre, a la Iglesia, y que por eso estas conferencias cuaresmales, como siempre han tenido en la tradición de la Iglesia, las conferencias cuaresmales buscan alimentar el alma y buscan alimentar también nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. Recordad que una de los ejes, de los fundamentos por los que nos movemos, yo por lo menos humildísimo y modestísimo servidor de ustedes, es a la hora de formarnos la pauta que da el gran Don Columba Marmión, ese gran monje benedictino, Beato Columba Marmión, ese gran monje benedictino que era un gran sabio, un gran teólogo y al mismo tiempo era un santo y un hombre de fe. Y que él lo define en su obra magnífica, Jesucristo, Vida del Alma, como espiritualidad dogmática. Es decir, cuando la Iglesia está totalmente ahogada en el sentimentalismo, como yo en mi obra de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, señalo, la Iglesia vive totalmente ahogada en el sentimentalismo, y cuando campan a sus anchas en la Iglesia actual espiritualidades, por ser generosos y benévolos, vamos a dejarlo así, en espiritualidades sentimentaloides, en las que se ha producido la abolición de la razón, del pensamiento, del ejercicio de la racionalidad y, por lo tanto, la abolición de la teología para refugiarse en un sentimentalismo. Por eso en Tectón queremos ofrecerles una espiritualidad dogmática, una espiritualidad recia, firme, sólida, anclada en la Sagrada Escritura y en los grandes santos y padres de la Iglesia y los clásicos de la tradición, que sea una espiritualidad que alimente y que nutra nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, y que también mueva nuestro corazón y mueva nuestra voluntad. Esta primera conferencia cuaresmal la va a impartir, como les digo, Monseñor Alberto José González Chávez, y va a versar sobre la Santísima Virgen María como medianera y corredentora de todo, medianera a todas las gracias y corredentora. Bien. Ahora nos lo va a decir Monseñor. Monseñor, no sé, ya ha escrito más de 30 libros, yo creo, ha escrito más que Pérez Galdós, y eso que Pérez Galdós era liberal, pero creo que ya Monseñor ha escrito más que los episodios nacionales de Galdós y todas las novelas y demás. Bien, pero esta es la primera obra que hemos tenido el honor en nuestra editorial de Tectón de Páginas Contrarrevolucionarias de publicarle. Es su primera obra de teología. Pero entiéndanme, por eso lo que les he dicho antes, no es una obra de teología academicista, restringida solo para un grupo de sesudos teólogos en un claustro académico para consumo endogámico de la institución y que de ahí no sale, ¿no? Eso no es esta obra de Monseñor Alberto José González Chávez, María Medianera y Corredentora, sino que es una obra de teología, pero de teología espiritual. Y es una obra de teología espiritual firmemente asentada en la tradición y en los dogmas y en la Sagrada Escritura.
En lo que el gran Melchor Cano, si lo puede poner en pantalla nuestro realizador, el gran teólogo Melchor Cano llamó los lugares teológicos. Ahí tenemos a Melchor Cano. Este es el patrón de nuestra escuela de pensamiento católico, Melchor Cano. Melchor Cano, natural de Tarancón de Cuenca, fue teólogo en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio completamente español, gracias a la reforma de la Iglesia Española de los Reyes Católicos y del Cardenal Cisneros, y él fue uno de los grandes teólogos de Trento, Melchor Cano, tomista, del tomismo más fiel a Santo Tomás, teólogo imperial, porque el Papa tenía sus teólogos personales, pero este Cano fue teólogo del emperador Carlos V, que fue el que gracias a él se convoca el Concilio de Trento. Si no es por Carlos V, no se convoca el Concilio de Trento. Esta es su gran obra, los lugares teológicos, de Logis Theologicis, los lugares teológicos, es decir, las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? La teología moderna tiene sus fuentes que son opuestas a la teología tradicional católica, pues la teología nueva tiene como fuentes pues los inmigrantes ilegales, sobre todo si son musulmanes, el cambio climático, los LGTB-HJA, tal, esas son las fuentes de la teología moderna, el ecumenismo y la libertad religiosa, todas estas cosas, ¿no? Pues son sus fuentes teológicas, pero esto es totalmente ajeno y contrario a la teología católica y por lo tanto a la espiritualidad católica, a la espiritualidad católica. Y lo que nos falla, queridos míos, es que a la espiritualidad católica actual está divorciada, hay una cesura, está separada de la teología. Y esta obra de Monseñor las aúna, las reúne a las dos, a la espiritualidad y a la teología y a la espiritualidad. Por eso es un libro de formación, pero es también un libro de espiritualidad, de oración. Insisto, para que no se produzca esa separación de, no, esto es formación y esto es para rezar. No, es que tenemos que rezar con la fe, con los dogmas de la fe, con las verdades de la tradición. Y por eso en esta obra de Melchor Cano, Los lugares teológicos, de Logis Theologicis, va a hablar Melchor Cano, el grandísimo Melchor Cano, de el método teológico. ¿Qué es eso el método teológico? Es el método que se sigue para hacer teología. El método teológico para hacer teología depende de la idea, del concepto, de la noción que tenemos de lo que es la revelación. Y la revelación con mayúsculas, la revelación de Dios, es que Dios ha dado a conocer al hombre. Por eso la única religión verdadera es la católica, porque es la única revelada. La religión de Mahoma es falsa, porque Alá no es una revelación de Dios. Y los amiguetes judíos son una religión falsa, porque han negado al Hijo de Dios, Jesucristo, han negado al Espíritu Santo, han negado que Dios sea Padre, han negado la Santísima Trinidad. El judaísmo, que niega a Cristo, es una falsa religión, porque el verdadero judaísmo es el que reconoce a Cristo y se hacen cristianos. Por eso la Iglesia es el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel. Luego, tengamos esto presente, queridos míos. Lo que hace Monseñor Alberto José González Chávez en esta obra es seguir el método teológico tradicional de la revelación. Aquí tienen el enlace para comprarlo en la descripción. La revelación de Dios, que Dios nos ha dado a conocer, eso conlleva un contenido de verdades. Un contenido de verdades. La fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento, es una virtud intelectual. Una virtud teologal, sobrenatural, intelectual. Está en el intelecto, en la inteligencia del hombre. Que tiene que mover a la voluntad, por supuesto. Bien, y que la voluntad mueve el entendimiento al sentar esas verdades, como dice Santo Tomás de Aquino, la definición de verdad de la Suma Teológica, de acuerdo. Pero no reduzcamos, como hacen los protestantes y como hacen los sentimentaloides estos neopentecostales que tenemos en la Iglesia actual, a reducir la fe a sentimiento, porque eso es puro modernismo, puro protestantismo y es la puerta abierta para acabar yéndote de la Iglesia Católica o siendo otra cosa, aunque permanezcas dentro. Pues esta obra sobre la Santísima Virgen María, sobre su mediación universal, sobre su corredención de Monseñor Alberto José González Chávez, tiene esa noción de método teológico que conlleva ese contenido de verdades doctrinales. Y por eso el método teológico tradicional, que es el que él sigue aquí,
tiene una especial atención por el argumento de autoridad. ¿Qué es esto del argumento de autoridad? Pues cómo la tradición, los antiguos, nos han transmitido ese contenido doctrinal de verdad. Eso es la tradición y el testimonio unánime de la tradición. Lo vamos a ver ahora con Monseñor. Su obra recoge pormenorizadamente ese testimonio unánime de siglos y siglos y siglos de la tradición católica que reconoce a la Santísima Virgen María como medianera de todas las gracias y corredentora. Y esto es lo que San Vicente de Lerins, en su conmonitorio, va a definir como la tradición, lo que ha sido creído por todos, siempre y en todas partes. Lo que ha sido creído por todos, siempre y en todas partes. Este es el testimonio unánime de la tradición que aquí lo plasma Monseñor respecto, insisto, a la mediación universal de la Santísima Virgen María y su papel de corredentora. Luego, el contenido de verdades doctrinales de la revelación que se nos transmite a través de la tradición de la Iglesia, ese contenido de verdad es un contenido racional. Insisto, porque la fe es racional, no es sentimental. Y como es racional, se puede reflexionar sobre ella desde la fe, por supuesto, evidentemente. Se puede y se debe, esa es la labor de la teología, reflexionar sobre ella para profundizar sobre ella. Y es lo que atestigua, pues, esta obra de Monseñor. No vamos hoy en la conferencia cuaresmal a presentar su libro. No es una entrevista para presentar un libro como he hecho tantas cientos y no sé cuántas más de ellas en tantos canales. No, él nos va a explicar estas verdades, pero evidentemente con su obra, con el trabajo tan profundo y tan importante y tan decisivo que ha hecho de fondo, para que ustedes puedan después ir a esta obra. Después de esta conferencia cuaresmal, puedan adquirir esta obra, ir tranquilamente o en su casa o delante del Señor, en el Santísimo Sacramento del altar, pues ustedes puedan leer, meditar, profundizar, asimilar y orar, rezar con estas verdades de la fe católica en torno a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pues ese contenido doctrinal de verdad, que es racional, porque la fe es racional, y por eso se puede reflexionar sobre ella y se debe, y es lo que hace la teología católica de verdad, y para profundizar sobre ella, siempre se hace en el mismo sentido y siempre se hace en la misma sentencia. Si no se hace así, según la tradición, se acaba diciendo lo contrario a lo que la Iglesia ha creído siempre, que es lo que ha hecho el Tucho, decirnos que los santos, los teólogos, los padres, los papas, estaban equivocados durante siglos y que ahora ha llegado él, que tiene una inteligencia teológica, pues no sé, iluminada, no sabemos por quién, pero iluminada, y que él ha llegado a la conclusión de que la Santísima Virgen no es medianera de todas las gracias, no es corredentora, que son títulos que no se comprenden y que no se deben utilizar a partir de que él lo ha dicho en el documento infame ese que sacó el amiguete, que ha escrito 2 libros de porno gay, que es la misma firma, por cierto, de sus libros de porno gay, que la de ese documento que ensucia a la Santísima Virgen María. Y por eso, como estamos en el tiempo de Cuaresma, queridos míos, para prepararnos al misterio de la redención, que va a culminar con la pasión, con la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la Semana Santa, con el Triduo Pascual, qué mejor forma de empezar estas conferencias cuaresmales que aprendiendo para rezar, aprendiendo para ponernos en oración de las verdades de la fe que nos transmite en esta obra sobre la Santísima Virgen María, Monseñor González Chávez. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches y encantado. Igualmente, querido Monseñor. Bueno, yo ya he hecho mi introito. Yo solamente voy a decirte
que de los, no sé, ¿cuántos libros has escrito ya en total? Vamos a ver, don Gabriel, usted tiene un problema conmigo y no pequeño, que es que me quiere demasiado. Y entonces las pasiones nublan el entendimiento. Yo he escrito, sí, no sé, porque no llevo la cuenta. Ya cuando pasé de los 20 ya no la llevo, de verdad que no. Deben ser cerca de 30 quizá, pero vamos, entre todos no hacen un cuentecito de don Benito el Garbancero, del que soy admirador superlativo, porque me encanta la literatura realista del XIX, los autores naturalistas españoles del XIX me encantan por su inteligentísimo anticlericalismo, muy bien fundamentado. Entonces, un Valera, bueno, Blasco Ibáñez es un poco más escabroso, pero un Clarín, y no, la Pardo Bazán tampoco tanto, pero un Galdós me encanta mucho más que, por ejemplo, Pereda, que sería el nuestro, el tradicionalista. Pero yo en el seminario leí todo Galdós, menos los episodios nacionales, que confieso que he leído 3 o 4 de los, me parece, 47 que son. Los que sí he leído casi todos son los episodios nacionales de don Ricardo de la Cierva, a quien conocí y todo. Pero Galdós, claro, sumergirte, no voy a decir en Fortunata y Jacinta, que es la segunda novela en castellano después del Quijote, pero viviendo en Toledo, por ejemplo, como vivíamos en el seminario, leer Ángel Guerra y entrar en los entresijos psicoafectivos y en las sublimaciones imposibles de un sacerdote no centrado, o en Nazarín, un sacerdote fantástico que se echa por los caminos, que luego lo versionó cinematográficamente el inefable Buñuel, o en Alma, o en Misericordia, o en Tristano, o en Marianela. Las novelas de Galdós las leí todas, en todas aparece la némesis de lo que ha de ser un sacerdote fiable, aunque eran tipos simpáticos. Y Galdós me encanta. Claro, compararme a mí con Galdós. Yo, mis libros, pues son a geografías divulgativas, alguno litúrgico, alguno espiritual, pero no valgo para nada. Entonces, lo que pasa es que usted me quiere a mí mucho. Te he dicho lo de Galdós porque sé que perfectamente que te gusta mucho y lo he leído mucho. Pero lo que quería ir es que esta obra es propiamente Sí. la primera que escribes estrictamente teológica. Eso es verdad. Eso es verdad. Hice ahí un conato de una obrita que luego no salió mal, pero no se divulgó mucho. La titulé ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Un tratado de la Eucaristía en torno a la misa. Esa la saqué ahora unos 20 años en Edivesa. Pero esta la he trabajado mucho, me ha ayudado muchísimo la Virgen Santísima porque lo he hecho en poco tiempo a raíz de la nota esta de mis pecados. Y bueno, pues ya está, que yo estoy muy contento aquí de hablar de ella y ya está. Yo, además, como digo, nos queremos. Yo también tengo un problema con usted que es, pues ya se lo he dicho muchas veces. Oigo su voz de locutor de Bobby de Glané, de Matías Prat, de aquellos locutores de cuando la radio era radio de verdad, y entonces envidio esa voz y también la fluidez y además me ha encantado. Me voy a lanzar ya. Voy a hacer una doble introducción filológica, porque me ha encantado eso de la imbecilidad, me ha recordado, efectivamente, a mí me dan una pena a los fieles de hoy, porque se les trata como a retrasados mentales, no diré como a niños siquiera, porque los niños son más perspicaces para decir este tonto, este es un payaso, pero es una minusvaloración, un insulto tal a la inteligencia en el mundo de hoy, pero lo que más me preocupa es que el fiel de hoy busca eso, hambrea ese nivel meramente sentimental, tan blandengue, tan afeminado, y entonces me recordaba eso de imbecilidad. Una frase, no me acuerdo de qué epístola es, de San Pablo, la leemos en una capítula de sexta o de nona, no me acuerdo, y dice más o menos la Vulgata: nos autem fortes, imbecilitates infirmiores portare debemos, más o menos. Nosotros los fuertes debemos llevar las imbecilidades de los más enfermos. O sea, eso etimológicamente, las debilidades. Y no es que nosotros seamos los fuertes y ellos los débiles, sino que tenemos que pedir prestada la fortaleza, como dice otro salmo, toda nuestra fortaleza es prestada, pedir prestada la fortaleza a nuestro Señor, el don del Espíritu Santo, fortaleza,
para ayudar a los que son hasta ahora inducidamente débiles, imbéciles en sentido etimológico, a pensar, porque el problema de hoy es metafísico y es intelectual. Y entonces, en este mismo sentido, pues yo estoy muy contento de dar esta conferencia cuaresmal, que el fundador, director y factotum y todo de este canal, ya una vez que hablamos nosotros, me dijo, bueno, pues tal día la charla cuaresmal. Le dije, no, por favor, yo no doy charlas, porque eso sería ser un charlista. Y es lo mínimo que se despacha en el campo de la oratoria, ¿no? Yo puedo hacer una oración fúnebre, un panegírico, una homilía, una meditación, un fervorín, un sermón, una plática, lo que sea, pero todo menos charla. Charla la tengo con un amigo cuando después de comer tomamos el café con leche o la copa de coñac o no tomamos nada y nos vamos a pasear. Pero ¿por qué conferencia cuaresmal? Que tampoco es palabra española, porque entre los diversos formatos del amplio abanico oratorio, que hoy está muy reducido, hoy me ha mandado mi becario del clero un cursillo de oratoria. Digo, pues será posible que me mande a mí un cursillo de oratoria según está el mercado al uso hoy. Pero en fin, te mandan lo que les mandan a ellos. Bueno, total. Pero esta palabra conferencia, que no era muy usada en el ámbito eclesiástico, sino en el ámbito profano, pues una conferencia sobre el anticlericalismo de Galdós, por ejemplo, una conferencia sobre la evolución de las especies del eucalipto en la zona de Doñana. Bueno, pues una conferencia. Pero una conferencia en este caso, ¿por qué se decía conferencia cuaresmal? Que es un formato que se pone de moda pues más o menos hace un siglo, no llega al siglo. ¿Por qué? Porque no es un sermón donde el sacerdote se subía al púlpito, tampoco era una homilía dentro de una misa que apenas se hacía, eso es nuevo, y tampoco era una plática más o menos de un retiro, de unos ejercicios, sino algo independiente, donde se daba vueltas a una idea. Y esto es la etimología propia de conferencia. Las dos veces que San Lucas dice de la Santísima Virgen que meditaba en su corazón, y ahora como está todo mal traducido, pero en la Vulgata dice conferens in corde suo, dando vueltas, confiriendo, que es un verbo culto arcaico español. Conferir algo es ponderarlo, madurarlo, reflexionarlo, reflectir, que diría nuestro padre San Ignacio. Pues conferir. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, conferir sobre un tema en el cual ya me introduzco, que es María corredentora. Y voy a arrancar con otra que sería petulancia si yo no confesara que lo he estado mirando y buscando, porque con el latín me manejo aceptablemente, pero tengo el pesar de no manejarme ni en el griego ni en el hebreo, que serían dos lenguas que tendríamos que los sacerdotes saber, como decía Santa Teresita, que hubiera estudiado a fondo si hubiera sido sacerdote. Entonces, yo rezo muchas veces el de profundis, lo rezo todos los días, cuando acabo vísperas, antes del responso por los difuntos, pues el de profundis por los difuntos y después el responso ne recorderis, peccata mea domine, etc. Entonces el Salmo 119, en otras versiones el 130, que es el de profundis, dice, copiosa apud eum redemptio. Copiosa apud eum redemptio. Ese apud, que es, puede ser junto a, o puede ser como en el prólogo de San Juan, que es el último evangelio de la misa, y empieza, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. Y ese apud, en ese caso de San Juan, está tomado del griego, y no es tanto el verbo estaba junto a Dios, sino sería el verbo estaba cara a Dios, vuelto a Dios.
que es lo propio de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el ser eternamente no creado, sino engendrado y estar como rebotando, digamos, entre comillas, esa filiación deleitosa a la paternidad de Dios. Bueno, pues está cara a Dios, abismado, embelesado el Padre y el Hijo, y de ahí brota la llamarada del Espíritu Santo. Bueno, pues en el De Profundis se dice igual, copiosa apud eum redemptio. Yo siempre me he preguntado por ese apud, porque en español decimos, y en él está la redención copiosa, en él. Pero el apud es junto a o frente a. Total, que me he tomado el pequeño trabajo, un gustosísimo trabajo, de buscarlo en el hebreo. Y entonces, a ver si lo puedo recordar. Dice, arbe immo pedut. Arbe, abundantísima, excesiva, copiosísima. Al final, arbe immo pedut, que es redención o rescate, immo. Y ese immo es también junto a él, con él está la redención copiosa. O sea, que yo he buscado lo que pretendía, porque dice, he encontrado lo que buscaba. Dice San Juan de la Cruz en uno de sus dichos de luz y amor, buscad leyendo y abriros han meditando, buscad orando y abriros han contemplando. Bueno, pues yo he buscado leyendo, estudiando, y he dicho, junto a él está la redención copiosa, con él está la redención copiosa. Esa partícula hebrea que luego vierte así San Jerónimo al latín apud, resulta que me encuentro yo que cada vez que rezo el De Profundis, al menos a mí me sirve como aplicación piadosa, vengan después todos los exegetas, escrituristas formados en el método histórico crítico modernista a decir lo que les dé la gana y yo me iré a acostar. Pero a mí me sirve mucho porque junto a él, o sea, pero si él es la redención, él ya es el redentor porque es la fuente de la redención. Pero junto a él también hay una redención abundante derivada de él. Total, que esto yo no lo había, por supuesto, pensado y por lo tanto reflejado en mi libro, y ahora cuando preparaba esta conferencia y un poquito el exordio, el preludio, eso que usted llama tan litúrgicamente el introito, pues resulta que me he encontrado con este pensamiento que a mí me va a alimentar mi piedad, creo yo, no pocos días de esta Cuaresma, cuando miro a la Virgen Dolorosa. Y una vez que he dicho esto, pues creo que podemos hacer un breve comentario de las afirmaciones que sobre este aspecto de la misión de María, porque eso es otra cosa que me pone nervioso, lo del papel y el rol y la función. Son tres palabras que aborrezco, como si María fuera una actriz de teatro y el rol son galicismos. Bueno, pues la misión de María resulta que todos los papas del siglo XX, de una manera más o menos explícita, algunos rotundamente explícita, como Pío XI y sobre todo Juan Pablo II, 7 veces, y otros explícita, implícita, pero yo no diría tanto que es implícita, porque el mero hecho de no reproducir un vocablo literal no significa algo tácito, significa otra manera de decirlo, no usando esa palabra, pero no por hacer un circunloquio diplomático o escapista, sino porque es otra posibilidad de expresarlo. Cuando León XIII llama a María Santísima nuestra mediadora, la reparadora del mundo entero, yo creo que está siendo más contundente
que si la llamara corredentora, porque la está llamando, está hablando de María como un sujeto agente en sí mismo, reparadora del mundo entero. Cuando San Pío X dice que hay una comunión, habría que decirlo en latín, yo en el libro lo traigo, las expresiones todas, he procurado ponerlas literales en latín, porque ahí siempre hay que ir a lo original, menos ahora que ahora los documentos te los sacan directamente en italiano, en inglés o en esperanto, en lo que les dé la gana, pero tiene que ser el original latín cuando había buenos latinistas y ahora no sabe latín ni los obispos ni los cardenales, pero entonces San Pío X dice: comunión de voluntad y de dolores entre María y Cristo. Aquí hay mucha enjundia, porque ¿qué dolores son esos? Porque María no está sufriendo los mismos dolores que Cristo. Él está a lo alto de la cruz, ella está abajo, o sea que no está crucificada. Y San Pío X dice comunión, o sea, común unión, lo mismo, de dolores entre María y Cristo. Ahora viene Benedicto XV, tampoco usa la palabra corredentora, pero a mi modo de ver es todavía más fuerte, porque dice que María redimió al género humano juntamente con Cristo. A mi modo de ver, esta expresión es más vigorosa, más enérgica, más potente que decir corredimió con Cristo. Porque claro, ese co-redimir hay que explicarlo en latín, no en español. Yo soy coautor de un libro. Pues a lo mejor he escrito menos o más o todo que los otros, pero ante la gente figuramos en par igual. Bueno, hemos escrito los 3 o los 4 o los 2 ese libro. Pero el latín no significa eso. Significa el que ha estado al lado de otro. Cuando ese otro realizaba la acción, él. Pero tenía un ayudante, un asistente, un auxiliar. Bien, bueno, pues decir María corredimió con Cristo, pues suaviza, atenúa, no cabe duda, y pone las cosas en su justa medida, si vamos a la etimología en latín. Pero viene Benedicto XV y dice, María redimió al género humano juntamente con Cristo. Y por fin Pío XI, paladinamente, en un par de ocasiones, no solemnes, pero en audiencias, porque era el año que fue glorioso, aquel año jubilar, porque se inventaron ese año de que en 1933, los 33 años del Señor, bueno, pues, y entonces estos peregrinos de Vincenza, me parece que era, en una audiencia, y Pío XI les dice aquella frase: en el Calvario quedaste constituida la corredentora. Bueno, Pío XII, que era un hombre finísimo en todo, y este adjetivo es muy polivalente, pero todas las aplicaciones psicológicas, diplomáticas, intelectuales, de elegancia, todas son aplicables a Pacelli. Era un hombre fino, pues no usa la palabra corredentora, pero dice, llama a María socia in divini redentoris opera. Bueno, socia es compañera, pero es más que compañera. Un socio en una empresa tiene la participación en la inversión y en los beneficios de la empresa. La mínima compañía de Jesús, como le gustaba llamarla a San Ignacio, parece algo irónico, pero en fin, la mínima compañía, pues en realidad en latín, en la versión en Roma, es la Societas Jesus, la sociedad de Jesús. Bueno, pues María es socia en la obra del Divino Redentor. Y es que seguimos, es que después viene Juan 23 y dice que María es la principal colaboradora de la voluntad salvífica de Cristo. Y ya llegamos a, como digo, las 7 afirmaciones de Juan Pablo II, que no las vamos a recorrer una por una, y viene el
original, porque es un hombre muy original. Yo le quiero mucho, es muy original después de todo. El original Benedicto XVI, y entonces él, pues, bueno, venía de donde venía, tenía su itinerario teológico y biográfico, tenía su conversión y tenía sus cosas. Y entonces era no propicio al título de corredentora. No lo era, no era proclive a ese título en lo personal. Y como prefecto le piden un voto y lo da. Eso no quiere decir la utilización torticera que esta nota después ha hecho de Benedicto XVI, porque no creo yo que nunca Benedicto XVI se hubiera atrevido a decir que ese título era siempre inapropiado, siempre inoportuno, sino que lo hizo de manera privada como prefecto y aquello no tuvo una repercusión. Tuvo una repercusión indirecta, notoria, pero en fin, insonora, en el hecho de que desde aquel año 1996 Juan Pablo II tampoco volvió a pronunciar la palabra. Pero es que tampoco pasaba nada. Una cosa es no pronunciar la palabra y otra es decir, prohibido pronunciarla porque hasta ahora se equivoca la Iglesia, 5 siglos de teología, todos los santos y todos los papas también del siglo XX, en fin. Bueno, pues Benedicto XVI efectivamente se manifiesta no favorable, porque no era un hombre del que se pudiera decir casi en nada que se manifestara contrario, de una manera positiva, frontal, porque era siempre muy suave, ¿no? Pero se manifiesta no favorable a este título, porque no tiene, según él, suficiente apoyo, digo según él porque es opinable, y como hoy sigue siendo opinable, esto no es magisterio así extraordinario ni nada. Entonces, no tiene suficiente apoyatura escriturística, bueno, por supuesto que tampoco la tiene la asunción al cielo, menos todavía. Ni la sinodalidad, ni la sinodalidad. Bueno, pero eso, vamos a hablar en serio. Esta noche estamos hablando en serio, en parámetros lógicos de personas que piensan con cierta elegancia mental. Lo demás yo no sé ni lo que es. Entonces, quiero decir que Benedicto XVI, pues resulta que dice eso, que no, que María tal, pero luego resulta que llega a Papa y entonces tiene unas afirmaciones que sorprenden un poco, porque, por ejemplo, en una canonización de este fray Antonio de Santana en Sao Paulo en el año 2007, dice, no hay fruto de la gracia en la historia de la salvación que no tenga como instrumento necesario la mediación de Nuestra Señora. Bueno, yo creo que muchísimas de las homilías que decía Benedicto XVI, lo que no se puede decir de los papas, porque sería imposible, no tienen tiempo material, pero en él sí, las homilías eran suyas redactadas por él. Esta, pues quizá no lo fuera porque era una beatificación, una canonización, un viaje apostólico, no lo sé. La cuestión es que él lo pronunció. Y pasa como ahora con el Papa León XIV, estará de acuerdo o no estará de acuerdo con lo de corredentora, pero lo ha afirmado. Al final los papas lo que hacen es lo que queda, ¿no? Entonces, esto dice, María, mucho cuidado con esta palabra, instrumento necesario en la historia de la salvación a la hora de obtener nosotros los frutos de la gracia. O sea que está rayando una altura maximalista de un San Alfonso María de Ligorio cuando dice, no hay una sola de las gracias de la economía divina que deje de pasar por las manos de María antes de llegar a nosotros. Y esto lo dice Benedicto XVI, como dice, y me ha gustado mucho que lo ha querido señalar en el prólogo que me ha hecho el libro, Monseñor Schneider, como dijo en Fátima, a los enfermos, vosotros seréis redentores en el Redentor, como sois hijos en el Hijo. Junto a la cruz está la Madre de Jesús, nuestra Madre. Entonces, si un enfermo de Fátima, de Portugal o de la Patagonia es
redentor en el Redentor, pues mucho más lo es María. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto en la Cuaresma? Voy a dar otro salto. En la nota esta de la Mater Populi Fidelis, que es una nota, yo lo he dicho muchas veces, el 90% de la nota, el 95, el 97, está bien, pues son una cosa bonita hablando de la Virgen. No hacía falta ninguna porque ya sabemos todas esas cosas, pero bueno, les gusta sacar unos documentos interminables de vez en cuando, será para recordarnos que están ahí, pues ya está, que están ahí ellos. Bueno, pues sale la nota con 100 y pico citas y tal, y la Virgen es madre del pueblo fiel y cosas muy bonitas, porque todo lo que sea a escuchar cosas de la Virgen es muy bonito, muy reconfortante y muy alimenticio para nuestra piedad y de María nunquam satis. Ahora, llega a cierto punto de la nota. A mí el día que me dijeron ha salido esta nota, dije, pues es para esto, no es para otra cosa, porque después de las 4 intervenciones que había tenido el pontífice difunto, diciendo sin rebozo ninguno, con aquella, no sé, espontaneidad, vamos a decir suavemente, que le caracterizaba. Yo lo digo por ti. Bueno, Displicencia. sí, yo no, en fin, vamos a no epitetar. Bueno, la cuestión es que dijo 4 veces, así con aquella cosa, que no, que eran tonteras de esos argentinismos con los que nos teníamos que desayunar cada día y que eran, en fin, que siempre estábamos todos equivocados con aquel dedo acusador y tal. Bueno, pues entonces resulta que deja eso preparado y con una voluntad muy firme de que se... Porque claro, estamos culpando mucho al pobre señor Fernández, pero bueno, sí, hombre, claro, si no lo hubiera querido no lo hubiera sacado, digo yo, pero parece ser que como la fiducia eran encargos muy dispositivos de arriba. Bueno, da igual. La cuestión es que sale esa nota y yo digo, pues esto es para decir fuera corredentora. Bueno, ahora me pongo a leerlo despacio, me pongo a rezar, a pensar y a ver, voy a hacer, pobre de mí, tan desgraciado como soy, un pequeño homenaje, regalo a la Virgen, pero no en plan apologético, arma arrojadiza, no, propositivo, como se dice ahora, una obra hablando de ella y toda la obra mirando a fundamentar no este título, porque no se trata de un título, sino esta verdad de la vida de María, la misión, la vocación de María, no por estar al pie de la cruz, que es una visión reductiva la que se tiene de María corredentora como la dolorosa, no, sino por decir su fiat en Nazaret. Ahí está la corredención de María, en su maternidad divina, que es de donde brota todo, porque todas las grandezas, la santidad, las prerrogativas de la Virgen no brotan de sus dolores ni brotan de su gloria, brotan de su maternidad divina. De manera que es en el fiat donde está el germen de todo. Bueno, empiezo a estudiar un poco. Claro, la obra, pues es una obra que yo no estoy descontento de ella, pero es una obra muy, muy, muy perfectible porque está hecha en poco tiempo y con muy buena voluntad, pero en fin, estuve muchísimas horas encerrado, pero estudio despacio, y bueno, vamos a ver qué fundamentos tiene todo esto. Fundamentos del concilio, sí, para arriba y para abajo, Lumen Gentium, ya sabemos que la parte un poco más progresista del episcopado no quiso un documento aparte de la Virgen, quiso que se incluyera en la Lumen Gentium, capítulo 8 de la Lumen Gentium, muy bonito, muy bien. Bueno, como digo, no añadía nada porque el Concilio Vaticano II no añadió nada, estaba todo dicho, un concilio pastoral y por tanto el menos importante de los 21 que se han celebrado. Ahora parece que es el único que se ha celebrado en la historia de la Iglesia, pero añadir no añadió nada. Los dogmas estaban todos ahí, lo único que podía haber añadido fue la condena del comunismo,
que el buenazo, gordito, santo y todo lo que queramos de Juan 23 dijo que no. Bueno, pues bueno, luego los politic, con los Vilós y los Casaroli, esto no hace aquí el caso. Quiero decir, la aportación fuerte que podía haber hecho el Vaticano II no la hizo. Y después vino las derivaciones del concilio, no insertas en el concilio, pero derivadas colateralmente, y el destrozo de la liturgia, y luego la inundación de modernismo otra vez. Bueno, pero vamos a la Lumen Gentium, un documento bonito al final de la Virgen tal, capítulo 8. Y ahora la nota esa trae muchas referencias, como no podía ser de otra manera, a la Lumen Gentium. Y trae referencias a la Lumen Gentium puntos 58 y 61. Los dos puntos más definitorios, explícitos de la corredención de María. Sí, pero los trae en Confer, pero no trae el texto de esos puntos del concilio. Y es un texto muy interesante porque, claro, es donde realmente se podría haber basado la nota en el Concilio Vaticano II para decir María es plenamente corredentora. El concilio se atrevió a decir socorro, traducen en español, que está muy mal traducido porque lo que dice el concilio en latín es adjutrix, ayudadora, auxiliadora, abogada y medianera. Los 4 títulos que cita el concilio, que ahora parece ser que el de medianera con muchísima cautela, y lo trae el concilio, que para ellos es el sacrum absolutum. Bueno, pues, pero corredentora no se dijo, aunque algunos padres quisieron que se dijera. Pero, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo ese texto del concilio? Que no lo cita la nota. Que María, padeciendo con su hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente singular y prorsus modo cooperata est, a la obra del Salvador. Esto lo omite la nota. Esta cooperación en forma enteramente impar, enteramente singular, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural en las almas. Bueno, pero es que hay otra omisión todavía más notoria en el documento, y es Lumen Gentium 58. Dice el concilio que María se mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida, stabat, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Estas palabras del Concilio Vaticano II no las reproduce la nota, cuando son las palabras que expresan la verdad profunda de la asociación materna de la Inmaculada al sacrificio del Redentor. Entonces resulta muy difícil justificar que un documento dedicado precisamente a la cooperación de María en la redención no cite en ninguna de sus 197 notas las líneas más autorizadas que la Iglesia posee en esta materia. Pero quiero seguir, y vamos terminando, por otra omisión. Yo dedico aquí un capítulo un epígrafe, un apartado en el capítulo más atrevido del libro, que no es el del repaso escriturístico, dogmático por la historia de los concilios y de los santos y de los papas, no son los 2 capítulos de explicación teológica, análisis dogmático sobre los títulos de corredentora y medianera y abogada y madre espiritual, no, sino es el título de valoración, análisis, evaluación, examen, estudio de la nota, partiendo
del sorpresivo y desconcertante magisterio, también en el campo mariano, de Francisco. Pero entonces pongo aquí un apartado, doble omisión, aparte del recorte del Vaticano II que ya acabo de señalar muy someramente. Ahí en el libro lo explico más larga, despaciosa y exhaustivamente. Pero pongo doble omisión. Y claro, esto llama muchísimo la atención. La primera me la hizo notar un gran mariólogo de fama internacional con el que tuve ocasión de tratar, porque trato muy frecuentemente con él, para escribir este libro, pero no por el libro, sino que yo hablo con él. Y le he pedido consejo mucho porque hay que ir, como decía Santa Teresa, a los letrados. Yo lo soy, pero bueno, no en todo. Cada uno tenemos las letras que tenemos. ¿Quién tiene todas las letras? Pues hay que ir al que tiene más dominio en algunas letras del abecedario y dejarse aconsejar y asesorar. Bueno, y este sacerdote, muy mayor, muy docto y muy virtuoso, me dijo, pero ¿te has fijado en que no aparece Colosenses 1:24, que es lo fundamental, es la base escriturística también para este tema, que es, sí, aparece en un confer, otra vez, en un confer, o sea, se alude, pero no se reproduce. Claro, si se alude, el que lee aquello, ¿a qué se alude? No lo sabe, no está reproduciendo la literalidad. Entonces, ¿pero para qué se alude? Atención, ahora diré cuál es la cita. Se alude de una manera, pues vamos a decir indulgentemente, muy sesgada, para apoyar las intervenciones de Francisco negando la corredención y para preparar la descalificación del título de corredentora en el número 22, porque el confer de la cita que estoy diciendo está en el número 21. ¿Cuáles son las palabras de San Pablo en Colosenses 1:24? Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Esta cita, como sabemos, ha dado mucho que pensar, más que discutir y harta tinta que correr, porque no es una insinuación paulina a insuficiencia en modo alguno en la obra redentora de Cristo, que es perfecta, plena, bastantísima, sino que el apóstol anuncia un misterio sorprendente, que el Redentor ha querido asociar a los redimidos a su acto redentor por un designio de amor gratuito y purísimo, no por necesidad. De manera que Cristo no nos invita a mirar su cruz desde lejos, sino a participar en ella. Y lo que falta a sus padecimientos no es un valor expiatorio consumado. Tetelestai, todo está consumado, dice él en la cruz, Juan 19:30. No es que falte que se consume su redención. Lo que falta es la aplicación histórica, concreta, existencial de esa redención a los miembros de su cuerpo. De manera que la redención objetiva es obra exclusiva de Cristo y está hecha para siempre. Pero la redención subjetiva, que este es el motivo del promultis en la consagración, la sangre se derrama por todos, sí, pero por muchos, porque todos no la aceptan. Entonces, la redención subjetiva, la comunicación de la gracia de Cristo en la historia, se realiza por voluntad divina con la cooperación libre y voluntaria de los hijos de la Iglesia. Y así todos participamos, completando, entre comillas, si le queremos poner, lo que falta a la pasión, es decir, permitiendo, dejando que esa pasión del Señor fructifique en nosotros, y se pueden traer también citas, Romanos 8:17, 2 Corintios, Gálatas, en fin, no me alargo. Esto lo explicaba
magistralmente, como todo, en esa encíclica que es un monumento de eclesiología, de la que tiene un esquema muy interesante hecho rollo Marín en la teología de perfección cristiana, Pío XII, en la Mystici Corporis Christi, explicaba esta frase de San Pablo largamente. Le dedico una página, más de una página casi, en mi libro. Bueno, esto no aparece en la nota Mater Populi Fidelis. Entonces, si nada hay que completar a la pasión de Cristo, pues si nosotros no somos corredentores con Cristo, tampoco lo es la Virgen Santísima, porque también lo profundiza esto Pío XII, otra vez, en la encíclica sobre el Sagrado Corazón, Aurietis Aquas. Dice que el sacrificio de la cruz presenta una satisfacción sobreabundante e infinita, y nosotros podemos prolongar en el mundo sus efectos. Primera, Colosenses 1:24. Esto es lo único que cita Mater Populi Fidelis, así, de medio lado, pero no cita la literalidad de las palabras de San Pablo. Primera omisión. Segunda omisión. Esta ya la descubrí yo un poco, vamos, esto no hay que descubrir nada porque está todo descubierto. Pero leyendo tanta cosa que eso, yo voy a ver cómo trata la corredención, porque realmente nos dejó un magisterio muy rico, tan rico que era inabarcable y no se leen durante sobre el terreno cuando un papa produce tanto, lo lees después al cabo de los años. Pero yo era seminarista con Juan Pablo II y me gustaba leer las encíclicas y documentos que sacaba y los tenía subrayados todos, y ese lo leí en su momento, pero francamente se me había olvidado. Tengo la idea global, pero era una exhortación apostólica muy rica para la pastoral con los enfermos, para el mundo del sufrimiento, del dolor, pero como hoy no se habla de la cruz, se abomina de la cruz, todo lo que hay que hacer es ser muy felices y tomarse cervezas delante del Santísimo, y aquí viva la Pepa de Puerto Real, pues no se habla de la cruz, y sin cruz no hay cristianismo, y con un dolorismo obsesivo es enfermizo, pero sin cruz no hay cristianismo. Entonces, la Salvifici Doloris, esa exhortación apostólica de Juan Pablo II, pues hace un tratado en el número 24 también, el mismo versículo que el de San Pablo, un tratado sobre el sufrir con Cristo, corredimir con Cristo, glosando esa cita de San Pablo a los colosenses. No lo leo porque es muy largo. Esto está en la página 200 y 201 del libro. Bueno, aterrizo ya. Cuaresma. Ayuno, oración, limosna. Siempre lo mismo. Empieza la cuaresma porque el trípode de la cuaresma, y se hacen los dibujitos y los manda la gente por WhatsApp, y el miércoles de ceniza, todo muy bonito. Y todos, si son dibujitos animados de niños, mejor, porque como digo, es todo muy pueril, muy infantilón, muy blandito, y eso te da un poquito el sentido. Hoy no se mandan grabados de Durero, ni cuadros clásicos. Por eso yo quise poner esta portada en mi libro, seria, tenebrista, oscura, trascendente como el Greco, pero todavía más, de moral es el divino. Yo no quiero estampas beatas, ni dulzarronas, ni coloristas, ni aparicionistas. Todo eso me pone de muy mal humor. Entonces, tenemos nuestros Murillos, nuestros Ribaltas, nuestros Riveras, nuestros Grecos, por hablar solo de España. Bueno, pues entonces, cuaresma, oración, limosna, ayuno. Bueno, y lo explicamos, y dibujitos, y venga, y lo otro. Y parece que estamos descubriendo el Mediterráneo todos los años, el miércoles de ceniza, con el dichoso trípode de la cuaresma. Bueno, yo no sé hoy cómo va eso, porque hoy no ayuna nadie. Hoy lo del ayuno es una palabra porque hasta el Papa saca los mensajes de cuaresma, y de ayunar de palabras hirientes. Bueno, eso hay que ayunar todo el año, ya lo sabemos, pero ayuno es cerrar el pico, y no ayuna nadie. Y dice dejar el cigarrito, el alcohol y la comida. Bueno. Limosna. Bueno, vamos a torcer el mohín
porque lo de la limosna no quiero tampoco investigarlo. Y la oración, yo no sé quién hace media hora de oración mental, ni una visita al Santísimo, porque las iglesias están cerradas. No sé, ni quién reza el rosario en familia, no lo sé. Entonces tampoco sé qué oración es. Pero bueno, digamos que la gente hace oración, hace ayuno y hace limosna. De acuerdo. No me vale para nada, porque al final la Cuaresma, el padre, yo he escrito su biografía también, es un hombre sensacional y hace mucho bien a los curas. Esa de la biografía mía que ha hecho mucho bien a los sacerdotes, era un fiera, como aquellos misioneros populares jesuitas que eran máquinas, se machacaban por hablar del corazón de Jesús, enamorar a la gente. El beato Tiburcio Arnaiz. Bueno, pues fue a no sé qué pueblo, porque se paseaba, pateó toda Andalucía por misionarla, sobre todo Málaga, y no sé a qué pueblo, y había el párroco del pueblo, era un Ponce de León, luego se metió jesuita también él, el cura aquel, y, y estaban cenando, pues nada, lo que cenaban las judías verdes rehogadas, o como mucho si había una tortilla de francesa, como mucho, y estaban cenando, y ya el padre Arnaiz se retiró. Y cuando se iba retirando ese cura que tenía, debería de tener el hombre, inquietudes espirituales, santidad sacerdotal, como decía el otro, yo cuando me ordené soñaba con que podía ser cardenal. Al cabo de unos años, como eso iba pasando ya bastante tiempo, pensé que, bueno, que a lo mejor me hacían obispo. Como se pasaba también el tiempo y no era obispo, pensé que a lo mejor el obispo se acordaba de mí y me hacía canónigo. Se pasaba el tiempo, tampoco era canónigo. Bueno, pues a ver si me hace párroco, porque entonces no eran ni párrocos hasta de... Y ya que estoy en los 70 años, ahora me ha dado por la santidad, decía que el cura, cuando todo lo le había dado por ser santo. Bueno, pues a ese hombre le daría por ser santo y se fue a los jesuitas, pero andaba ya con el hormigueo y el padre Arnaiz se retiraba y, pero no a dormir porque esa gente dormían 2 o 3 horas. Lo que pasa como el breviario entonces, pues, y ahora los que lo rezamos, era 1 hora y pico, pues si no le había dado tiempo tenía que cumplir el breviario y todo antes. Bueno, la cosa es que se retira y antes de que cierre la puerta le dice el cura, padre, un momento, padre Arnaiz, una cosa, le quiero yo decir, yo mire usted, yo quiero ser santo. ¿Qué tengo que hacer? Y el padre Arnaiz, que era un castellano viejo, vallisoletano, seco y recto y verdadero, sin detenerse ni mirarlo, cuando va cerrando la puerta antes de dar el portazo, le dice por 3 veces, mortifíquese usted, mortifíquese usted, mortifíquese usted. Bueno, ahí está la receta de la santidad. Ahí está la receta de la santidad. Que una niña de 9 años que ofreció su vida por hazaña, porque ella veía todos los rojos y todos los indios personificados en hazaña que mataron a su padre y eran familia de José Antonio Primo de Rivera la Madre, esta niña María del Carmen González Valerio y Sáez de Heredia. Sáez de Heredia, el segundo de José Antonio. Bueno, Mari Carmen, venerable, muerta con 9 años porque a los 6 hizo la comunión. Ahora, como no les dan la comunión hasta los 14, bueno, pues entonces dejó escrito una libretita, 4 cosas y media, y una decía, para ser santo hay que chincharse. Hay que chincharse o dejar que los otros te chinchen porque ya te viene dado. Entonces, a mí me parecen muy bien los cuadritos esos de dibujitos del niño, de oración, ayuno y limosna. Sí, pero tendrás que mortificar tus pasiones, tendrás que arrancar las raíces de tus defectos dominantes. Estos días he estado dando yo unas pláticas sobre las cautelas de San Juan de la Cruz. Ahí está, contra el mundo, el demonio y la carne. Eso es el santo. Lo demás son músicas celestiales, porque sí, yo puedo limosna en forma de voluntariado, que es como se lleva ahora. Voy a ayudar a las hermanitas a dar de comer a los ancianos o voy a repartir al banco de alimentos que me puede servir hasta de pasatiempo. Bueno, yo no quito su mérito, pero en fin, si luego no mortificas tu voluntad, no rindes tu juicio, no te callas, entonces para ser santo hay que mortificarse. ¿A dónde quiero llevar esto? A que así, mortificándose, que es llevar en el cuerpo la muerte de Cristo, como dice San Pablo,
es cómo somos corredentores con Cristo y cómo estamos cooperando a su pasión, nosotros, gusanillos de tan mal olor que diría Santa Teresa, que vamos a añadir a su pasión. Pero lo mío no lo pone nadie, no lo puso ni él, siendo Dios. La colaboración que yo tengo que poner no la pone nadie, esa es mía. Y esa parte de mortificación tengo que ponerla. Y eso es la Cuaresma. ¿Quién me enseña a ponerla? La Virgen Santísima, no haciendo nada más que lo que tuvo que hacer en cada momento de su vida, porque lo grande, grande, grande le llegó en el Calvario. Vamos, le habían llegado cosas grandes, porque dar a luz en un pesebre, huir a Egipto y todo eso, pero luego fueron pues 30 años ahí de oscuridad, del terrible cotidiano, de la rutina ofrecida, de la entrega en el servicio, del silencio sonriente, de la oración en familia, de la dulzura femenina, maternal, y ya está. No le decía a José y a Jesús, ahora tengo que ir a una asamblea sinodal de la parroquia, ahora tengo que rezar laudes con las bienaventuradas de turno, ahora tengo que hablar con el cura fulanito. No, 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 no. La Virgen en su casa, con su esposo y con su hijo, haciéndole bien la comida, que sería una papillita de maíz, porque no tendrían ni carne ni cosa que le pareciera, teniéndolo todo muy limpio. Eso es la corredención. Si caían malos, que no caían porque no podían caer, San José no lo sé, pero Nuestro Señor y la Virgen no, porque no tenían pecado original, no pudieron estar enfermos nunca, pero de cansancio, de frío, de hambre, de agotamiento, eso sí, eso sí. Bueno, pues eso ofrecérselo todo al Señor. La pobreza en que vivían, pobreza suma, el trabajo, en fin, la corredención es eso, que luego llega un momento álgido de la vida, clave, en que te toca subir al Calvario, o como digo, te suben a empujones, pues vamos al Calvario. Pero primero, que el Calvario no se improvisa de un día para otro sin haber estado acostumbrado a la calle de la amargura. Y segundo, que el Calvario no me lo construyo yo, porque hay muchos Calvarios que no son de Cristo. Que el Calvario de la autovictimación son poesías autocontemplativas, autorreferenciales. No. Entonces, ¿qué nos enseña esto de María Corredentora? Nos enseña primero toda la mariología, porque todo es, yo digo que así como la mariología es interdisciplinar en relación con la teología, la corredención es interdisciplinar dentro de la mariología. Porque vas a hablar de la corredención, tienes que hablar de todo, todo, porque Inmaculada y Asunta parece que menos, pero también tienen que ver más con la mediación universal. Pero la maternidad divina, está ahí la corredención, la vida entera de la Virgen Santísima. Entonces, ¿yo cómo voy ahora a arrancar de mi mente, de mi mente, no de mi forma mentis, de mi corazón, de mi ser católico, no de mi de teología cristiana, como ahora se dice cristiano, no, católico? Por supuesto, claro, somos cristianos. ¿Cómo voy a arrancar eso? Que he crecido en eso, que me lo han enseñado, que lo he oído a todos los santos. María Corredentora, si además es algo que a mí me estimula, me exige en mi vida ascética, de ofrecimiento, de mi sufrimiento, de mi padecer, de mi vida diaria, de mi aceptación de las faenas, porque en realidad la pasión fue eso. Pasio es la palabra más por antonomasia que define algo que yo no hago. Una cosa es el sujeto agente y el sujeto paciente, el que se aguanta. O sea, la pasión de Cristo es soportar como cordero llevado al matadero, es aguantar, es dejarse hacer. Hay un dicho de Luz y Amor de San Juan de la Cruz en el que le dice a una monja, yo se lo repito a todas las monjas, le digo, si vivieran esto, se ponen en peligro inminente de ser santas. Y es lo contrario de lo que hoy les van a predicar y a enseñar en todas las formaciones permanentes, el desarrollo de la personalidad, la obediencia dialogada, el explotar las cualidades. Bueno, San Juan de la Cruz dice, déjate enseñar,
déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Bueno, pues esto es lo que hizo Jesús en su pasión y lo que hizo María en la suya. Dejarse, 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 como cantaba la Madre Maravillas, ¿no? Si tú le dejas, qué bien lo hará, dejarse. Bueno, esta es mi conferencia cuaresmal, dándole vueltas a la misma idea, conference in corde suo, como María. Y mirarla a ella para nosotros, con los mimbres que tenemos, que son nosotros la vida sacerdotal, el oficinista la suya, la madre tal, el anciano tal, el enfermo tal, no clericalizándole, porque últimamente se nos ha hablado mucho de que hay que huir del clericalismo, pero resulta que tenemos que huir del clericalismo los sacerdotes, que por supuesto he empezado diciendo que soy profundamente anticlerical y que me encantan los autores anticlericales, pero parece que lo que se enseña es que nos desclericalicemos en el sentido de perder la identidad, la esencia y las formas sacerdotales, y los laicos, como se dice ahora, que yo digo seglares, a clericalizarse. Todo el día en las sacristías, en las asambleas, en los congresos, en los retiros, siempre los mismos, porque ves esas semanas de pastoral, esos planes de pastoral, pues hay un contingente ahí de gente aburrida, de señoras, de octogenarios, de tal, y de, siempre lo mismo, pescar las mismas peceras y clericalizarlos. No. Como ha desaparecido la acción católica y el apostolado seglar, pues al final, ¿qué se ha hecho? Pues una endogamia centrípeta que no tiene más que olor a naftalina, en el mejor de los casos, no vamos a entrar en otros olores, y eso no es. Entonces el seglar, en su trabajo, en su vida diaria, eso es la corredención. No son las 7 espadas de María, que en ella lo fueron, pero al final. Pero cada uno tenemos nuestras 7 espadas diarias, que no se tienen que ver, ni que proclamar, ni nada. Termino con 2 santos, y a modo de postre, de epílogo, de añadidura, de regalo, porque es que el libro este tiene unas 350 páginas. Pero lo que vale más, bueno, yo creo que vale todo, pero en fin, lo que tiene más fuste son las 250 primeras. Y las últimas 100, pues he tenido yo el capricho un poco más a modo de, no diré de adorno, pero en fin, de añadidura más sabrosa, digamos así, de presentar cómo han vivido esto los santos. Y he puesto pues más o menos una treintena de santos, y entonces quiero traer 2, porque hoy estamos en febrero, estamos en febrero, no me acuerdo ya el día, pero el 27 de febrero hay un santo que a mí me encanta, vamos, me encantan todos los santos por puro egoísmo. Yo soy muy amigo de los ángeles, de los santos todos, por eso escribo sobre ellos, y de las ánimas benditas del purgatorio, porque como yo ir al cielo directo no lo voy a tener muy fácil, aunque llevo el escapulario del Carmen y he hecho los 9 primeros viernes, pero hay que tener a toda esa gente de amigos para que luego tiren de nosotros y le hablen bien de nosotros a nuestro Señor, además de lo que le hablará la Virgen Santísima y San Miguel y San José bendito en el juicio. Pero los santos hay que quererlos mucho, y estos 2 santos, pues yo les quiero mucho desde niño casi, y tengo preparado, como tantos libros tengo preparados para meterlos en el horno, pero antes hay que pulirlos mucho y no tengo tiempo, un libro también de Santa Gema Galgani, que he pensado que son dentro de 2 años los 150 años de su muerte. Bueno, pues Santa Gema yo he leído todo sobre ella, una figura psicológicamente muy peculiar, pero he puesto aquí entre las añadiduras de estos santos, Santa Gema, pero antes un muchacho simpaticísimo que es San Gabriel de la Dolorosa, que celebramos ahora su fiesta el 27 de febrero. Entonces, San Gabriel de la Dolorosa, que era pues un muchacho que vivió 24 años, tuvo su novia, y Santa Gema 25, tuvo su novia, y en una procesión en Asís, porque él era de Asís, pues Francesco se llamaba, pues vio pasar a la Virgen y se convirtió, dejó todo, bueno, total. La familia lo llevó mal porque el padre era un abogado de mucha nombradía y todo,
bueno, que se hizo pasionista, que eran muy serios entonces los pasionistas en su vida de austeridad, de todo. Y este muchacho estaba absolutamente chiflado por la Virgen. Y se le ocurrió escribir, que yo digo, cuánta sangre no se tendría que sacar de pinchazos que se hiciera, porque lo escribió con su sangre, un credo mariano, el símbolo mariano que le llamó él, que era muy largo. Yo a veces he predicado sobre él alguna cosa y es una preciosidad, ese símbolo mariano de la Virgen. Y entonces, en el artículo 14, dice San Gabrielito, que luego se le aparecía a Santa Gema por las noches cuando ya estaba en el cielo a rezar maitines con ella, porque Santa Gema, sin que nadie se lo hubiera enseñado, rezaba en latín y leía a San Anselmo de Aosta en latín, que yo he tenido en mis manos el librito en Lucca, porque he ido 2 veces a Lucca, y al Gran Sasso también he ido a visitar a San Gabriel. Bueno, total. ¿Qué dice en el artículo 14? San Gabriel. A María. Creo que vuestra intercesión es moralmente necesaria para nuestra salvación y que todas las gracias que Dios nos dispensa pasan por vuestras manos y que todas las misericordias concedidas a los hombres han venido por medio vuestro y que nadie entra en el cielo si no pasa por vos como por la puerta. Bueno, esto en cuanto a medianera, pero luego la llama San Gabriel cooperatrice di nostra giustificazione y coadjutrice della redenzione. No le dice redentora, pero es lo mismo, coadjutora de la redención y cooperadora de nuestra justificación. Bueno, es un suspiro muy largo de amor mariano que nace del corazón juvenil de un muchacho absolutamente enamorado de la dolorosa, Y luego está Santa Gema Galgani, que experimenta en la misma escuela pasionista de San Gabriel la cercanía de María, a la que llama siempre, es italianísima, mamá le dice en sus escritos, y recibe las llagas, Santa Gema, y tiene la visión de Jesús crucificado, y allí, junto a Jesús como corredentora en la visión, son visiones imaginarias, ya lo sabemos, y está María. Y entonces le escribe ella, al recogimiento interno sucedió pronto el rapto de los sentidos y me encontré delante de mi mamá celestial, que tenía a su derecha mi ángel custodio, el cual primero me mandó rezar el acto de contrición. Cuando lo hube terminado, la mamá me dirigió estas palabras: hija, en nombre de Jesús, te sean perdonados todos los pecados. Lo primero María hace como de vehículo de redención, como de transmisora del perdón. Después añadió: Jesús, mi hijo, te ama tanto y quiere hacerte una gracia. ¿Sabrás tú corresponderle? Io ti sarò madre, yo te seré madre. Te mostrarás tú verdadera hija mía, y a partir de ahí recibe Gema la estigmatización. O sea, resplandece en esa página de su diario la mediación y la corredención mariana. María presenta a Gema el perdón del Hijo y la reviste con su manto antes de la efusión de las llamas que marcarán a la joven con las llagas del Redentor. Bueno, se me ha ocurrido terminar con estas 2 muestras de estos 2 santos recientes, porque son de hace siglo y pico, pero podíamos recorrer tantos santos, ¿no? ¿Por qué han profundizado los santos en este misterio de María medianera y corredentora? Porque ellos, como que son católicos, no protestantes, saben que el católico tiene una misión única de cooperación activa en la redención. No es el luterano que no puede hacer nada, sino es el católico que puede y debe y quiere hacer todo lo que pueda, sin voluntarismo, sabiendo que no hay más que un mediador y más que un redentor, que ni siquiera
María es medianera y redentora en sí misma. Esto lo sabemos, pero sabemos que a corredimir con Cristo y a ser de alguna manera mediadores de gracia para los demás con Cristo, supeditados, subordinados a Cristo, estamos llamados todos por el bautismo. Si estamos llamados todos, está llamada la que es ella sola, más santa y llena de gracia santificante que lo que han sido y serán todos los ángeles y santos juntos, que es María. Bueno, pues esta un poquito deslavazada, un poquito desordenada, ha sido mi conferencia cuaresmal, por la atención que han prestado a la cual, pues doy yo mis más expresivas gracias, que decían nuestros abuelos, mis más expresivas gracias a los oyentes y a este discreto, mortificado contertulio que he tenido, que me ha escuchado con ese rostro de aquiescencia que me daba pie para seguir confiadamente, porque si no mi timidez me hubiera hecho trastabillarme, empezar a balbucir y un desastre. Pero no sabe qué fortaleza moral me ha infundido su rostro, don Gabriel Calvo Zarraute. Dios se lo pague. Muchísimas gracias, monseñor. Queridos seguidores, oración, ayuno y limosna. Qué mejor oración también para el tiempo de la Santa Cuaresma que el Santo Rosario, y que no nos falte al menos una parte del rosario al día. Y si, pues miren, pues qué mejor el tiempo de Cuaresma, de mayor oración para que recemos las 3 partes del rosario. Vamos a dejar a un lado los luminosos, vamos a centrarnos en los de siempre, gozosos, dolorosos y gloriosos. Pues es un propósito estupendo para esta Cuaresma vivida con la Santísima Virgen María, el que recemos diariamente las 3 partes del rosario, o al menos las que nos sean posibles. Si no, un día no podemos 3, 2, y si algún día solo nos quedamos en una, pero que tengamos ese propósito de que sea una Cuaresma especialmente centrada en la oración mariana predilecta de la Madre de Dios, que es el rosario. El ayuno, pues ahí cada uno, como decía Monseñor, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y la limosna, pues ¿qué quieren que les diga? ¿Qué mejor limosna que hacerse con la obra de Monseñor Alberto José González Chávez, María Medianera y Corredentora? Saben, si están en España, que la pueden adquirir en Wallapop, mejor, porque les llega la que nosotros, en la editorial de Páginas Contrarrevolucionarias, que es nuestra editorial de Tectón, es la que nosotros editamos. Entonces la edición es mejor y por el mismo precio. Y si están fuera de España, de la península, y quieren pedirla por Amazon, pues no hay ningún problema. Lo único que llega a la edición de Amazon, que es más gualtrapera. Y aquí tienen el enlace de compra en la descripción. El libro de Monseñor es un libro de libros. Él ha sido, bueno, pues como es una conferencia cuaresmal, como les decía al comienzo, y no es una entrevista sobre el libro propiamente, sino que es como la música de fondo de la enseñanza sobre la corredención mariana. Es un libro de libros en el cual Monseñor va desgranando todos los fundamentos teológicos de la devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y son los fundamentos teológicos a la devoción, como os decía antes, porque es lo que no nos puede faltar. No nos puede faltar teología a nuestra devoción, porque si pretendemos una devoción sin teología, eso se nos va a deshacer como un castillo de arena, Y si tuviéramos solo teología sin devoción, pues es algo frío, que no mueve el corazón y que no pone en marcha la vida para servir a Dios, que al final es eso, la devoción, la prontitud, como dice Santo Tomás de Aquino, la prontitud en el servicio divino, Así que, Monseñor, este regalo de esta obra yo te lo agradezco personalmente, porque es un compendio accesible perfectamente para cualquier persona de cultura media, para cualquier fiel que quiera que su piedad y su devoción a la Santísima Virgen sea cada vez más firme a nivel teológico, y que además, aprendiendo de esta obra, no vas a poder, no quiero decir sentir, pero bueno, no vas a poder dejar de algún modo de ser consciente de que crece en ti el amor a la Madre de Dios, a la Virgen Santísima. Porque cuanto más conoces a la Virgen,
es imposible no quererla y no tener cada vez mayor devoción. Así que, queridos amigos, nos veremos, Dios mediante, en la próxima conferencia cuaresmal. Le agradecemos a Monseñor por su enseñanza y terminamos con su bendición, por favor. Pues muchísimas gracias de nuevo y ya está todo dicho, que el mundo está muy mal, la Iglesia está muy mal, pero nosotros estamos muy bien porque al fin mi inmaculado corazón triunfará, ha dicho la Virgen, y entonces estamos con su promesa. Vamos, la Iglesia está muy mal, la Iglesia está siempre bien porque es la esposa de Jesucristo, pero las cosas en la Iglesia están, yo creo que peor que nunca, y en el mundo no digamos nada, nuestra pobre España echa unos zorros. Bueno, pero la Virgen nos va a salvar, yo estoy convencido de eso. Mis familiares, amigos, cuando están lejos de Dios, yo se los tengo encomendados a la Virgen. Yo, encárgate tú, madre mía, ¿qué no hará una madre? ¿Qué no hará? Y yo lo tengo encomendado y me quedo tan tranquilo y no sufro. Y digo, o sea, al final todo va a salir bien. Así que yo, al dar esta bendición, pues encomiendo a todos los pacientísimos oyentes para que ahora no sé qué hora será cuando cada uno nos oiga, pero yo ya me voy a descansar pronto y yo siempre deseo a todo el que quiero que la Virgen te arrulle esta noche, que la Virgen vele tus sueños, que te arrulle, pues ya está, eso les digo a todos, que la Virgen los abrace, los tenga en su regazo, les cure, les consuele y con la Virgen vamos bien. A ella le da igual que unos digan que no es esto, que es lo otro, si lo es, ¿qué más da? Ella es madre y cuida de nosotros. Así que yo en su corazón inmaculado, que triunfará, y en su corazón doloroso, que sufre con nosotros místicamente, les doy a todos la bendición, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Y viva Cristo Rey y viva María Corredentora. Viva. Que además es el baluarte, Monseñor, es lo que podemos hacer, a quien nos podemos agarrar para luchar contra la protestantización de la Iglesia Católica, contra el modernismo, contra la impureza, la infiltración homosexual del clero y el episcopado, las herejías, la destrucción de la liturgia. Es que al final es como y sobre todo, perdón, contra el cansancio, porque frente a todo eso, a uno le vienen muchas veces ganas de decir, anda, quedaos, y de cansarte. Pero para mí, con que ya tengo unos años más que usted, don Gabriel, por lo menos 10 o 12, no sé, pero yo la oración aquella que aprendíamos en el seminario de San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Yo no le digo que no peque, que no caiga en tentaciones, eso ya lo digo en el Padre Nuestro, pero que no, el cansarse para mí es lo peor, porque ya se puede hacer lo que sea la tontería, hay que seguir y luchar y sonreír y caminar silbando y dejar a los pájaros cantar, que decía don Bosco. Muchísimas gracias, Monseñor. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto a todos.